¿sí? Y también el juego de Brasil. Cuando hay partido, acá en Brasil nada funciona, nada, porque paramos todo. No sé si en Colombia es así con ustedes, en Chile, pero acá en Brasil, cuando hay juegos de Copa de Mundial, todo se para. No, allá cuando juega Colombia con el Barranquilla nada más. ¿En Barranquilla también así? Sí, cuando juega Colombia. Con Barranquilla declaran tardecita que. Pero el resto del país normal. Acá. Ah, sí, no. Ah, pues está para el mundial. No, pero cuando juega Colombia en Barranquilla, tardecita. Acá en Brasil no hay normalidad. Nosotros en día de juegos todo se para. Los transporte público, todo. Las faculdades, las escuelas cierran sus clases. Déjame ver la programación de ustedes. Vamos a hablar de todo eso hoy. Déjame ver. Ayer ustedes tuvieron clases con Rodrigo. ¿O qué hablaron con Rodrigo? Clase 2. ¿Pero qué de clase 2? Clase 2 con división 1 y división 2 solamente. Rodrigo habló cómo se empieza el tratamiento. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes tuvieron alguna duda? Pues sí, de las que le preguntamos, él nos explicó que hay que usar ligas intermaxilares cuando leve, cuando es dental, Eso. pesada cuando es muscular. ¿Cómo poner? Si hay que hacer extracciones o no hay que hacer extracciones, dependiendo del PTV. Sí, ahí lo. Esto es una pregunta buena para nosotros sobre el PTV. O que ustedes estudiaron ahí con Rodrigo es que nosotros debemos cuidar de los 6 PTV porque la finalización debe se quedar con molar en buen posicionamiento con 6 PTV, ¿sí? Eso que Rodrigo había hablado para ustedes. Pero mira, cuando nosotros hablamos de 6 PTV, nosotros estamos hablando de un posicionamiento de molar en relación a línea media, a relación de la línea do plano facial que se pasa por 6 PTV, ¿sí? Entonces, el posicionamiento de PTV con lo molar. ¿Hay problema nosotros distalizarnos mucho los dientes? Sí, Aparte de que a veces no se puede, ¿Por qué no se puede? porque si no había 3 condiciones para poder distalizar y con que una no se cumpliera ya no se podía distalizar Sí. biomecánicamente. Y la otra, que se abre una mordida bien anterior Vamos de inicio. ¿Por qué distalizamos? para ganar espacio de perímetro. anteriores, si hay apiñamiento, distalizamos para ganar espacio. Por Bueno. ejemplo, una protrusión maxilar. Bueno, algunas veces nosotros tenemos la clase 2, ¿sí? Y la clase 2 puede ser maxilar, la clase 2 puede ser mandibular. ¿Sí? O entonces la maxila más adelantada o la mandíbula más retroída o los dos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, para nosotros tratarmos la clase 2 maxilar, con una manera simplista de hablar, sería distalizando. La maxila está protruida, ¿sí? Pero cuando nosotros no podemos hacer distalizaciones. Cuando sobrepasa el molar. El eje Sí. facial. Cuando el paciente es
¿no? Me sobra. Sí, cuando lo molar está más adelantado de la línea 6 Cuando PTV, el 6 Y sí está se puede. aumentado. sí puede. Ajá. Sí. Cuando ya la línea del eje facial pasa a la mitad de ese 6, o el 6 está más para atrás de ese eje facial, no se puede. No va a haber suficiente. ¿Cuáles son los riesgos de distalización? Apertura de mordida, ¿sí? Sí, Y muchas sí. de las veces apertura de mordida. Y tienes un gran problema. Ustedes mañana van a tener clase con José Roberto, y probablemente va a hablar con ustedes sobre ATM. Y si nosotros distalizamos mucho, nosotros podemos sobrecargar nuestra articulación. Lo gran problema de la ortodoncia de hoy es que nosotros estamos tan preocupados de hacer reposicionamiento dentario y poco preocupados con la ATM. Yo estaba hablando con Girón miércoles y yo hablé para él que nosotros a partir de ahora pasamos a encontrar más problemas en articulación temporomandibular. ¿Por qué? Nosotros tratamos los pacientes con aparato fijo, con rickets, ¿sí? O entonces con arco recto, algo así. La evolución de nuestra ortodoncia habíamos mostrado que necesitábamos ser prácticos. Entonces, en miércoles yo hablé para ustedes que nosotros utilizábamos acero con dobles, haciendo dobleces y todo más. Pero eso necesitaba de un preparo mayor de nosotros, como ortodoncistas. Crear un arco recto, ¿por qué? Porque necesitábamos de practicidad. No queríamos más nos quedar haciendo dobleces todo el tiempo. Entonces creamos arco recto, para ser simples. Poner un arco recto y hacer toda la mecánica con arco recto. Sería buenísimo si fuese todo así. Pero la practicidad habíamos traído un poquito de... Me olvidé la palabra en español, preguiça. Premisas. Ah. Cuando la persona... Voy a reformular la frase porque me olvidé de la palabra. La persona no se esfuerza tanto para hacer algo. ¿Sí? Conformista. Pereza. Conformista. Pereza. Conformista. ¿Sí? Entonces nosotros creamos una generación de dentistas que cada vez menos están preocupados con la teoría. Claro, la práctica es fundamental. Yo, así como Girón, nosotros somos de práctica para teoría. Y es por eso que acá ustedes ya empiezan la clínica en segundo o tercer módulo. Porque nosotros creemos que la práctica va a traer suceso para ustedes. Claro que debemos tener bases teóricas. Sí, señor. Infelizmente, hoy en día, todo se queda un poquito más confuso, más distinto. Porque las personas, los dentistas, están cada vez menos preocupados con ítems básicos. Como por ejemplo, la mecánica básica, la cefalometría, todo que nos traza un poquito más de trabajo, ¿sí? Buscamos más practicidad y menos trabajo. Esa es la gran verdad. El problema de eso es que habían creado los alineadores. Yo soy entusiasta de los alineadores, yo tengo la empresa de los alineadores y yo estoy seguro de hablar para ustedes que alineadores no es la mejor maravilla del mundo. Nosotros tenemos dificultad también. Así como tenemos con aparato fijo, no existe un sistema perfecto. ¿Sí? Entonces, con alineadores, los dentistas empezaron a hablar que podemos distalizar todo para corregir la clase 2. Cada vez más estamos cogiendo la clase 2 con distalizaciones y no mirando para la mandíbula. Pero cuando el problema no está en mandíbula, está en maxila, estamos distalizando solo para completar la parte estética, pero los molares están más adelantados de 6 PTV. Por eso es tan importante nosotros conocermos un poquito de la teoría para sabermos que 6 PTV tiene que estar en buen posicionamiento. Ahora, todo que nosotros hablamos en ortodoncia tiene una frase de Girón, que es, tudo pude, pero depende, ¿sí? Quer decir que siempre vamos a terminar los 6 PTV de manera ideal? No. Algunas veces no pasa nada si distalizarmos un poquito más de los 6 PTV, porque no pude es una distalización muy amplia, ¿sí?
Entonces, la clase 2 con alineadores, yo separo esta clase en dos. Ustedes van a ver esta clase dos veces, ¿sí? En módulo de ahora y en el próximo módulo, pero no es la misma clase. Porque hoy yo voy a mostrarles la complejidad de la clase 2 y cómo nosotros acostumbramos tratarla. En el próximo módulo, nosotros vamos a hablar de sus limitaciones. Cómo hacer para tratamiento de distalizaciones. Siempre podemos hacerlo. En el próximo módulo, yo voy a mostrarles la diferencia técnica y práctica de los distalizadores de Carriere con los microtornillos. ¿Todo bien? Entonces, la clase de hoy es una manera más amplia y yo voy a hablar un poquito de ortodoncia como todo, no solo con alineadores. Vamos a hablar de ortopedia, vamos a hablar de cefalometría, vamos a hablar de todo, ¿sí? Entonces, cualquier duda, ustedes pregunten. Lo más importante es que nosotros tenemos profesores con maneras distintas de visualizar la clase 2. Eso que me gusta mucho de este módulo. Porque yo siempre pregunto sobre Rodrigo, porque yo siempre hablo con él, y algunos de ellos tienen un posicionamiento de que nosotros nunca podemos pasar de 6 PTV. Yo le hablo que podemos pasar solo un poquito, pero la conformidad es que si nosotros pasamos mucho, vamos a generar problemas en la articulación temporomandibular, apertura de boca y falta de estabilidad en la oclusión y en la finalización. Eso es un factor para todos nosotros. ¿Todo bien? ¿Qué pasa si no en un caso clase 2? ¿Qué pasa si más bien esas 6 se mesializa en exceso, aparte de aumentar la mordida profunda? Lo molar, para rickets, molar tiene un papel muy fundamental en la estabilidad de la oclusión y la finalización. Si nosotros tuviéramos un molar muy adelantado, nosotros no tenemos estabilidad de la oclusión y nosotros podemos encontrar más alianzas de recidivas, más alianzas de apiamiento posterior. Entonces, el paciente que saca el aparato después de muchos años, apiamiento posterior. Los chiquitos que están en desarrollo, creo que José Raúl había hablado para ustedes de un punto que se llama crecimiento tardío. ¿Sí? Crecimiento tardío es después de todo el crecimiento de hueso. Los chiquitos con 18, con 20 años, tienen un poquito de crecimiento en algunos huesos del cráneo, pero eso no es una regla para todos. Y así nosotros tenemos un adelantamiento de la mandíbula haciendo un apiamiento después. ¿Sí? Entonces, cordales, ¿cambian posicionamiento de intenciones anteriores? No, esto es un mito que nosotros creamos para ganar más plata, solo por eso, ¿sí? Pero la verdad es que el crecimiento tardío de la mandíbula por cuenta de los crecimientos de algunos huesos puede generar un apiamiento anterior después del crecimiento natural todo hecho. ¿Todo bien, vale? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Esa es la explicación del apiñamiento anterior, inclusive en adultos. Sí, Antes se va. sí. Por eso que algunos adultos llegan para nosotros, doctor, yo había hecho ortodoncia por toda mi vida cuando era chiquito y después de años había apiñado los dientes. Puede ser por cuenta de un crecimiento tardío, pero apiñamiento dentario tiene muchos factores, ¿sí? Los dientes solo cierran sus movimentaciones cuando nosotros estamos muertos. Adelante, mientras nosotros tenemos vida, los dientes están en movimentaciones porque las cargas oclusales van a hacer fuerza en periodonto y así tenemos una infinidad de posibilidades ocurriendo en periodonto para cambiar el posicionamiento dentario. ¿Tranquilo? Bueno, clase 2. Eso ustedes ya vieron esta semana, diferencia de clase 2.1, diferencia de clase 2.2. Clase 2 dentária, cuando el molar está más distalizado. Entonces, en un espaciamiento geométrico de la oclusión, la cúspide mesio-vestibular superior debe se ocluir en el surco central del molar inferior. Se o molar inferior estiver mais retraído, teremos uma classe 2 dentária, mais protraído, teremos uma classe 3 dentária. ¿Sí? Bueno,
Las clase 2 son las maloclusiones más prevalentes que nosotros tenemos en ortodoncia, con una prevalencia aproximada de 25 a 35%. Estoy hablando de problemas sagittales, ¿sí? Claro, clase 1 tiene mucho más, pero cuando tenemos una discrepancia sagittal, sea de clase 2 o clase 3, tenemos más prevalencia de clase 2. Y acá en Sudamérica, nosotros tenemos, las personas hablan que Sudamérica es una gran oportunidad de estudios, porque acá nosotros tenemos miscigenaciones, ¿sí? Entonces nuestro pueblo es un pueblo muy miscigenado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Brasil nosotros tuvimos la esclavitud africana y un poquito de indígena, y con el acréscimo de algunos pueblos que vinieron a Brasil por cuenta de sus guerras y todo más. Y con eso nuestro pueblo es muy misturado, ¿sí? Así como ustedes, es así. Si fuimos a Chile no hay un padrón, si vamos a Colombia no hay un padrón, las personas son muy miscigenadas. Y de este modo nosotros encontramos muchas diferencias de fase, de esqueleto y todo más, ¿sí? No es como, mira, los europeos tienen una característica. Puede cambiar algo, pero es muy próximo. Nosotros no, nosotros tenemos muchas características y esto nos torna un pueblo que nosotros encontramos muchas maloclusiones de todos los tipos. Clase 2.1 con incisivos más vestibularizados, clase 2.2 con incisivos más lingualizados. Para un tratamiento con alineadores, o que es más tranquilo tratarnos? Clase 2.2 o clase 2.1? Clase 2, ¿no? 2.2, ¿por qué? Pues para alinear creo que es menos complejo que la clase 1. Entonces el alineador haría más rápido la función que en clase 2. Perfecto. Porque en clase 2.1, en gran parte de las veces, los dientes están tan vestibularizados que no solo nosotros necesitamos igualizarlos, como a veces hacer un poquito de extrusión. Y alineadores con extrusión no se combinan, ¿sí? Alineadores, como yo había hablado para ustedes, son pésimos para hacer extrusiones y giros, ¿sí? Bueno. Etiología, las clases 2 pueden ser por factores genéticos. Por ejemplo, mi familia tiene una probabilidad muy amplia de tener clase 2, muy amplia. Todas, por parte de madre, mis primas todas tienen retrusión mandibular, mi hermana tiene retrusión mandibular. Entonces el factor genético es un factor muy importante para nosotros. Padrón de crecimientos, hábitos parafuncionales como los chupetes o entonces succiones digitales. Nosotros tenemos un avance de maxila, discrepancias dentarias, ¿sí? Avaliar overhead, overbite, el relacionamiento de las clases de molar y canino y el perfil facial del paciente. Algunas características más frecuentes en clase 2. En clase 2.1, overhead más aumentado, incisivos superiores más protruidos y un perfil más convexo de los pacientes. Clase 2.2, incisivos superiores retroinclinados, una sobremordida un poquito más profunda y un perfil facial, muchas de las veces, es más favorable al tratamiento. Cuando nosotros tenemos una mordida abierta, una clase 2.1, los pacientes, para desenvolver a la clase 2.1, ¿basta hacer solo succión digital o chupete? No. Claro que esto es un factor muy importante porque cambia toda la conformación del hueso, pero tienes un punto, la musculatura. Si el paciente es braquifacial, tiene una musculatura más pesada y así tenemos más resistencia de los dientes se protruyen. Si los pacientes son dórico-faciales, si va a hacer succión digitales, va a abrir la mordida anterior con toda certeza, ¿sí? Entonces debemos identificar el posicionamiento dentario, el posicionamiento de mandíbula y el posicionamiento de la maxila. Ahora, que yo voy a hablar para ustedes no es hablar sobre toda cefalometría, porque ustedes tuvieron eso en módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Pero ustedes tuvieron la cefalometría completa, con 30, 35 factores. Y si yo preguntar a usted ahora cómo identificar una clase 2, son tantos factores que ustedes pueden se olvidar de algo, ¿sí? Entonces voy a mostrarlos cómo yo consigo identificar en mi consultorio una clase 2, de manera práctica. ¿Cuáles son las grandezas que me gustan más?
É claro que para otros tienes otras grandezas. Para yo funciona muy bien la identificación por así. Entonces, el primero es la convexidad de punto A. Yo siempre voy a mirar primero la convexidad de punto A para verificar el posicionamiento de la maxila. Según Ricketts, la convexidad de punto A debe se quedar a 2 milímetros. ¿Sí? Nosotros trazamos una línea de nasopogónio y vamos a hacer la medición para punto A. Si estuviera en 2 milímetros, tenemos normalidad. Si estuviera más de 2 milímetros, tenemos una clase 2 maxilar por protrusión maxilar. ¿Sí? Si el punto A estuviera retraído, nosotros podemos encontrar una clase 3 por retrusión maxilar. Y mirar eso va a cambiar todo el modo como tratamos a nuestros pacientes. Por ejemplo, si el paciente estuviera con un punto A adelantado, tenemos que hacer distalizaciones para tratar la maloclusión del paciente. No estoy hablando ahora de posicionamiento mandibular, solo de maxilar. Solo maxilar, ¿sí? Bueno, otro punto que me gusta más. Profundidad facial para ver el posicionamiento mandibular. Entonces, profundidad facial, tenemos un ángulo que es hecho por plan de Frankfurt, Oreo, base de órbita, ¿sí? Oreo, base de órbita y un punto salido de nasopogónio. Y nosotros tenemos acá un ángulo, una angulación, que debe ser de 87 grados a 9 años. Y tenemos un acréscimo de 1 grado a cada 3 años. Cuando hablamos de acréscimo a cada 3 años o a cada año, nosotros debemos nos recordar del tiempo de crecimiento de acuerdo con Ricketts. ¿Sí? No es el tiempo de crecimiento de acuerdo con los demás, de acuerdo con Ricketts. De acuerdo con Ricketts, los chiquitos van a crecer hasta 16 años y las chiquitas 14 años. Entonces vamos a tomar como referencia esas edades. Quer decir que después de 16 años no hay cambio de la norma clínica. La normativa, 87 grados, aumentando 1 grado a cada 3 años. ¿Sí? Bueno, y así nosotros tenemos una mandíbula más protruida o una mandíbula más retruida. Y una clase 2, nosotros podemos encontrar la profundidad maxilar más aumentada y un perfil, una profundidad facial más disminuida. Y así tenemos la mandíbula retruida. ¿Sí? Sí. Otro punto que me gusta, la profundidad maxilar. Así como nosotros tenemos la profundidad facial, tenemos la profundidad maxilar. Porio, órbita, o sea, plan de Frankfurt, naso, punto A. ¿Sí? ¿Y por qué utilizo eso si yo ya había hecho la primera comparación? Porque de este modo yo estoy haciendo la comparación de acuerdo con el plan de Frankfurt. Estoy teniendo una referencia más completa con el plan de Frankfurt porque nosotros utilizamos el plan de Frankfurt también para ver la mandíbula. Entonces me gustan esas dos grandezas para variar lo maxilar. La profundidad maxilar vamos a decir de 90 grados. Si tuviera mayor, tenemos un adelantamiento del punto A de la maxila. Si estuviera menor, tenemos una retracción maxilar. ¿Sí? Entonces, la clase 2 puede ser por avance maxilar y así vamos a ver el avance. Entonces, acá, convexidad de punto A, que no tiene relación con el plan de Frankfurt, profundidad facial y profundidad maxilar. ¿Sí? ¿Qué más? Eje facial. Las 3 primeras me gusta más porque creo que son grandezas más directas. Yo voy a hacer la comparación directa al problema esquelético. Eje facial es bueno, sí. Tenemos una línea que va a salir de vaso hasta naso, pasando por el centro de fase, los puntos PT, y este punto hasta guinacho tenemos una angulación, y esta angulación debe ser de 90 grados. Si estuviera menor, tenemos una mandíbula más retruida. ¿Sí? Ahora mira, para pacientes que tienen su mordida abierta, anterior, con punto de contacto molar, o que puede ocorrer acá? Una mandíbula rotacionada de manera horária. Esta é uma grandeza que me vai a revelar de maneira direta
la discrepância da mandíbula. Não, isto vai me indicar, não é uma referência. Mientras as três primeiras é uma grandeza direta, esta acá pode me indicar uma retrusão mandibular, pero também pode me indicar muitas outras coisas mais. Então, as três primeiras eu utilizo de maneira direta e para essas próximas é uma referência. Tudo bem? Bueno. Altura facial inferior. Espinha nasal anterior, ponto XI, PM. Tranquilo com esses pontos? XI, vocês sabem negar a XI? Sí. Bueno, se tiver maior, teremos uma mandíbula mais retruída. Pero em pacientes que apresentam uma mordida abierta, nós podemos encontrar uma Altura abierta. massa aumentada. E qual é o grande problema? É que vocês no próximo módulo vão ver sobre MEAL. ¿Sí? ¿Te recuerdan que eu falei sobre MEAL el miércoles? MEAL é um arco que nós temos uma conotação um pouquinho distinta. É um arco reto, lleno de dobles, que é mais ou menos assim. Qual é a ideia desse arco? Haciendo uma intrusão posterior em escalera, ou seja, estamos intruindo mais os molares do que os premolares, do que os incisivos. Nós vamos a cambiar o posicionamento da mandíbula, porque estamos haciendo a intrusão posterior e com elásticos jugando a mandíbula um pouquinho mais adelante para um novo ponto de contacto. Um novo ponto de contacto de maneira homogênea vai a reposicionar nosso plano de oclusão, mantendo a mandíbula um pouquinho mais adelantada. Esta, claro, estou falando de maneira muito rápida. O Rodrigo vai falar com vocês de uma maneira muito melhor sobre este tipo de arco, pero a ideia é que nós cambiamos o posicionamento da mandíbula rotacionando um pouquinho mais adelante. ¿Sí? Qual o grande problema? Se nós considerarmos a altura facial inferior solo para uma classe 2, nós podemos, quando hacemos esse tipo de mecânica, intruindo os posteriores, rotacionando a mandíbula, tornar a classe 2 uma classe 3. ¿Sí? Por cuenta de la movimentación de la mandíbula. Yo voy a mostrarles un caso hoy sobre eso, que era una clase 2 y había se tornado una clase 3 dentaria después. ¿Sí? Entonces, tratar los pacientes, pensar los pacientes solo por la altura facial inferior es un grandísimo problema, hasta mismo cuando el paciente presenta una mordida abierta. Pero puede ser una referencia de cómo la mandíbula está posicionada. ¿Todo bien? Pacientes que não apresentam mordida abierta, pero tienen uma retrusão, vão ter o Wi-Fi um pouquinho maior. Esta grandeza nós não encontramos em Rickets. Essa grandeza tienes em outras cefalométrias, que é muito comum em Chile e Colômbia também, que apresenta em TUI, apresenta em Steiner, apresenta em USP, em algumas mais. Tiene como referência cela naso.A, cela naso.B. ¿Sí? Antes se servía muy bien este tipo de referencia porque nosotros teníamos aparatos de radiología que teníamos que evoluir un poquito la cabeza del paciente para hacer la impresión. Pero hoy en día no es tan importante así. Pero me gusta utilizar estas discrepâncias para ver a harmonia de la parte superior para com a parte inferior. ¿Sí? La anclaje de las dos partes del hueso. Entonces, SNA tiene que ser 82 grados, SNB de 80 grados. Se SNB estiver abaixo de 80 grados, provavelmente nós temos uma retrusão mandibular. SNA adelante, temos uma maxila mais protruída. Pero lo más importante, el relacionamiento entre ellos, ANB, entonces ANB,
tiene que ser de 0 hasta 4 grados. Si estuviera mayor, probablemente podemos tener una discrepancia entre superior e inferior. ¿Sí? Revelando una clase 2 maxilomandibular. Esa es la que enseñan en la universidad, esa medida. Sí, En sí. mi país se usa. SNA, SNB. Outro ponto é o comprimento do corpo da mandíbula. Claro, se tivermos comprimento muito chiquito, o paciente vai desenvolver uma classe 2 mandibular, não há como não desenvolverla. ¿Sí? Entonces, este modo que yo costumbro ver de manera directa si mi paciente es una clase 1, una clase 2 o una clase 3. En paciente de clase 2, la convexidad de punto A, gran parte de las veces va a estar aumentada. Ángulo facial puede estar disminuido, indicando una retrusión mandibular. Profundidad facial disminuido, indicando una retrusión mandibular. Essas grandezas podem estar todas associadas, apresentando todas desta maneira, ou então de maneira isolada. ¿Sí? Profundidade maxilar aumentada ou normal, para indicar uma protrusão maxilar ou não, erro facial reduzido e altura facial inferior um pouquinho mais aumentada. Solamente se está fijando en clase 2 maxilar, ¿verdad? O sea, cuando el maxilar es el responsable de la clase 2. Não, nós podemos encontrar uma mandíbula corta e aí uma Pero reducción. me refiero al fijarse en esos puntos, más que nada se está fijando cuando el maxilar Não, porque acá, por alguns pontos, eu estou vendo também a mandíbula. ¿Sí? como el eje facial. Sí, la profundidad facial y el ángulo facial, o erro facial, van a mostrar la mandíbula. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una convexidad muy buena, nosotros podemos encontrar una profundidad maxilar muy buena, pero estos dos más retruidos. Ya ahí es mandíbula. Mandíbula. ¿Sí? Esses dos em bom posicionamento, estes dos alterado, maxilar. Estes 4 alterado ao mesmo tempo, maxilomandibular. ¿Ya? Bueno. Bueno, y claro, la idea es mostrarles un programa con alineadores. Y la primera pregunta que todos me están haciendo es, profesor, ¿podemos tratar los chiquitos con alineadores, chiquitos en desarrollo? ¿O qué ustedes piensan? Podemos. Bueno, se eu estou poniendo acá es porque sí. Entonces, o que pasa? Los chiquitos en desarrollo. Vamos a hablar sobre Pedro. É por isso que eu havia escrito todo isso para ustedes. Pedro, do lado direito, tem 5 anos. Havia legado para eu com 5 anos. Não está tão bueno assim o polígrafo, pero creio que consegui visualizar. ¿Sí? Pedro legou para nós com 5 anos, chiquito. O padre havia legado. Mira, doctor, mi hijo está proyectando mucho la mandíbula. Tenemos que hacer algo. Lo primer punto es hacer la manipulación. ¿Te recuerdan del relacionamiento céntrico, de oclusión céntrica? ¿Sí? Cuando nosotros estamos en reposo, hablando, viviendo, nosotros tenemos una tendencia de una relación céntrica. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nosotros abrimos y cerramos la mandíbula, o cóndilo deve se posicionar de maneira mais anterior e superior. ¿Sí? De este modo, temos um relacionamento cêntrico. Quando nós finalizamos um caso de ortodôncia, nós devemos encontrar um relacionamento cêntrico com máxima intercuspidação. Então, assim, temos uma oclusão cêntrica. Então, todo o cierre do tratamento com ortodôncia deve se quedar muito próximo, muito cerca de uma oclusão cêntrica. ¿Sí? Então, primeiro ponto, nós vamos a ver se há interferências. Vamos a manipular Pedro. Então, Pedro, vamos abrir a boca. Pedro abre a boca. Pode deixar floja que eu mesmo vou fazer o cierre. Então, vou pressionar para abaixo e para atrás. Porque assim o cóndilo vai se posicionar mais anterior e mais superior. Tranquilo?
de este modo voy a hacer los cierres de este modo, ¿sí? Y cuando voy a hacer los cierres, estoy poniendo Pedro en oclusión céntrica, o sea, máxima intercuspidación y un posicionamiento más anterior y superior de cóndilo. Entonces yo voy a hacer eso. Si cuando nosotros estamos haciendo los cierres hay un punto de contacto prematuro, o que ocurre una mandíbula desviada. Todo eso por neuroprogramación. Nuestro cuerpo es programado para nos dar un poquito más de conforto. Y si nosotros tenemos un punto de contacto prematuro, nosotros vamos a protruir la mandíbula. ¿Sí? Entonces en Pedro, cuando estaba haciendo los cierres, la punta de contacto de canino abajo está con la punta de contacto de canino arriba. Y de este modo, la reprogramación de Pedro está escollando, proyectando su mandíbula. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminación de interferencia solo. Un desgaste de canino, o entonces hacer un tope, ¿sí? Una rampa, para que cuando cierrar la mandíbula no hay protrusión dentaria. Eso es eliminación de interferencias, ¿sí? Ahora, si mismo así yo estoy haciendo la manipulación y Pedro está cerrando la mandíbula sin punto de contacto prematuro, então hay un problema, una discrepancia, ¿sí? Nosotros debemos entrar con un aparato para expandir Pedro. ¿Por qué expandir? Porque si nosotros no hacemos nada, la maxila, el crecimiento de la maxila es determinado por el crecimiento de la mandíbula. Si la mandíbula traba el crecimiento de la maxila, gran posibilidad de Pedro tener una maxila un poquito más atrófica cuando llegar a su edad de crecimiento, de desarrollo. ¿Sí? Y si ponemos un aparato que mantenga el crecimiento mandibular y expanda el superficie. Puede ser. Sí, nosotros necesitamos de algo para eliminar la interferencia de Pedro. Lo que pasa es que a veces hay niños que no toleran los aparatos en superior, se tolera más el inferior. Porque pues, entonces colocar en el inferior que aguante la mandíbula y pues el expansor se puede ser un... Puede ser. Pero mira, ¿y si Pedro estuviera ya con un crecimiento prejudicado en la maxila? Necesitamos hacer expansiones de maxila. ¿Sí? Si, por ejemplo, Pedro había llegado a nosotros y hay una interferencia y nosotros estamos visualizando que la maxila anterior de Pedro está un poquito atrófica, necesitamos expandirlo. ¿Sí? Entonces, es una dificultad muy amplia. Hacer tratamiento con los chiquitos con aparato removible es una dificultad muy amplia. ¿Sí? Entonces, en primera infancia, en primer momento, nosotros vamos a eliminación de interferencias. Nosotros vamos a eliminar interferencias, puede ser con aparato de Hawley con tornillo expansor. ¿Sí? Así nosotros liberamos, pero desocluyendo la parte superior con la parte inferior. Eso tiene que ocurrir, desoclusión dentaria. ¿Sí? Y poner los afastadores con arcos, ¿sí? Los alambres del propio aparato, ligando las mejillas para separar las mejillas. Porque si nosotros tenemos un chiquito braquifacial, tenemos una fuerza muscular mayor y así necesitamos afastar las mejillas para permitir un crecimiento bueno. ¿Sí? Porque si no las mejillas van a asegurar el crecimiento maxilar de Pedro. ¿Todo bien? Entonces, con 5 años, nosotros vamos a empezar los tratamientos de esta manera. Bueno, Pedro está evoluyendo y Pedro llegó con 7 años ahora. Era un chiquito de 7 años. ¿Ya tiene o qué erupcionado? Los Las seis. raíces Los centrales. Lo anterior es los 6. ¿Sí? Ahora una pregunta que voy a hacerlos. ¿Podemos hacer fuerza ortodóntica en dientes en desarrollo? Sí. Pues, si ya están formados apicalmente, yo creo que sí. Dependiendo lo que haga falta de la raíz. Sí se puede, excepto intrusión. Excepto intrusión. Vamos a relembrar así. Nosotros tenemos un incisivo. Y en su formación las raíces pueden estar de esta manera. Están se formando. ¿Sí? ¿Te recuerdan de estadios de Nola?
estágio 8, 9 de Nola. Quando nós tratávamos nossos pacientes com arcos segmentados, com rickets, nós teníamos controle por setores, ¿sí? E ter o controle por setores, nós temos controle de força, controle de movimentação, muito melhor do que com arco recto. Arco recto protrui dientes porque não há controle de movimentações. Ou se nós controlamos as movimentações, é um pouquinho mais dificultoso do que com rickets, com arco segmentado, ¿sí? Então, com arco recto, passaram a falar que nós só podemos acrescentar forças em ortodoncia em los dientes que já estão na fase 8 ou 9 de Nola. Porque 8 ou 9 de Nola, nós temos algo um pouquinho mais cerrado. Por estar assim, pero más cerrado. Tranquilo? Bueno, la verdad es que la literatura va a nos decir que los dientes que están con ápices abiertos pueden recibir fuerzas de ortodoncia si nosotros no tuviéramos contacto con los dientes antagonistas. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer fuerzas en ortodoncia? Sí, con mucho cuidado. Intrusiones no, porque en las intrusiones tenemos una fuerza en el ápice que va a paralizar la formación de las raíces y las raíces van a se quedar cerradas, pero en este punto de fuerza de intrusión. Así, los dientes que están erupcionados, pero no hay contacto con inferiores, no pasa nada, nosotros hacemos movimentaciones dentarias. Pero cuando hay un punto de contacto, la fuerza va para la parte más apical de la raíz y va a cerrar el crecimiento de las raíces. ¿Sí? Estoy hablando todo eso para ustedes porque es una gran duda. ¿Podemos o no podemos? Algunos van a hablar que sí, la mayoría van a hablar que no. Jerón tiene un estudio sobre eso y Jerón probó que nosotros podemos hacerlo desde que no hay contacto con los dientes antagonistas. ¿Sí? Ahora los chiquitos que tienen 7 hasta 11 años. Estos chiquitos acá tienen los anteriores bien hechos con las raíces formadas. Los 6, los molares, están bien hechos con las raíces ya formadas porque ya está todo erupcionado. ¿Sí? Entonces, ¿podemos trabajar con ortodoncia en estos dientes? Sí. Es por eso que nosotros trabajamos con la mecánica 4x2. Podemos hacer la fuerza necesaria de todo modo. ¿Sí? Ahora, ¿y con alineadores? ¿Podemos trabajar con alineadores? Sí. La forma que trabajamos con alineadores con los chiquitos de 7 hasta 11 años es la misma forma que nosotros trabajamos con aparato fijo. ¿Sí? Entonces, expansión son posibles. Son reposicionamiento molares también. Reposicionamiento incisivos, buenísimo. ¿Podemos hacer fuerzas de intrusión? Sí, porque las raíces ya están todas formadas. ¿Cuál es la filosofía de Ricketts? Eliminación de interferencia más temprana posible. Vamos a hacer eso con alineadores. ¿Sí? Entonces, todos los demás dientes no están erupcionados. Algunas das veces, por cuenta de pérdida de dientes o algo así, nosotros podemos encontrar chiquitos que tienen lo molar un poquito más adelantado, los incisivos con diastemas. Si tenemos todo eso, no hay espacio para erupción de premolares y caninos. Entonces podemos trabajar con expansiones para ganar espacio, distalizando molares con reposicionamiento molar y echamiento de espacio anterior para ganar más espacio para la erupción de todos los demás. ¿Todo bien? Entonces, lo que estoy hablando para ustedes es que no importa o aparato que ustedes estão trabalhando. As pessoas estão falando tanto que alineadores é diferente, que tudo mais. Não é. A ideia é a mesma. A ortodoncia é a mesma. Nós planificamos nossos pacientes e só vamos a cambiar a mecânica e a herramienta que vamos a hacer no tratamento do paciente. ¿Sí? Então, podemos tratar os pacientes chiquitos com alineadores. Perfecto, no vamos a cambiar posicionamiento de premolares y caninos. No, hasta porque no tiene premolares. Pero lo molar decido, no vamos a cambiar el posicionamiento. Nosotros vamos a cambiar posicionamiento de lo molar permanente para un relacionamiento anterior-posterior mejor. Vamos a hacer los cierres de los dientes anteriores para tenermos espacio para erupción de los próximos dientes.
y vamos a trabajar con la expansión, perdón. ¿Sí? Exactamente como seríamos con aparato 4x2. ¿Sí? Entonces Pedro llegó a 7 años con nosotros y nosotros tenemos una infinidad de tipos de tratamiento que podemos hacerlo para resolución de su problema sagital. Entonces, alineador, podemos tratarlo, sí. Ahora, un punto de duda acá. Crecimiento. Estoy seguro que ustedes ya escucharon que existen muchos tipos de crecimiento, ¿sí? Y análisis de crecimiento. Ricketts preconiza crecimiento hasta 16 años o 14 años. Pero si ustedes fueran a sus pediatras de sus hijos, no sé si alguien que tiene hijos. ¿Alguien tiene hijos acá? ¿Cuántos años? 8 y 12. 8 y 12. 3. 3? ¿Sí? Bueno, usted va a ser un buen ejemplo ahora. Porque mira, cuando usted había llevado a chiquito a su pediatra, el pediatra probablemente había hablado que los chiquitos crecen hasta 18 años. Y las niñas crecen hasta 16 años. Pero Ricketts había nos hablado de 16 y 14. Hay una infinidad de comparaciones y no hay un consenso de cuál es la edad que nosotros tenemos los cierres de los crecimiento. O que nosotros debemos saber? Como ortodoncistas, estamos utilizando análisis de Ricketts. Nosotros vamos a nos basear por Ricketts. Fin de papo. ¿Sí? José Raúl habla que el crecimiento puede ser visualizado por cuenta de la conformidad cervical. Creo que ustedes vieron eso. Él habló más como del vasium y el axis, pero no habló de la forma de las cervicales inferiores. No, eso. Pero hay una otra forma. Los pediatras están usando cada vez menos, que es la osificación del análisis de mano y puño. La mano, cuando nosotros somos chiquitos, en barriga de madre, los bebés nacen con molleras, ¿sí? Con fontanelas, ¿sí? ¿Por qué? Tienes una placa de hueso, y a medio nosotros tenemos cartilaje. Porque en una manera de nacimiento es el parto normal. En el parto normal, lo chiquito es comprimido para salir de madre, ¿sí? Entonces no puede tener tanto hueso así, porque senão no va a conseguir salir. Y es por eso que la naturaleza se contrae y después se expande, ¿sí? Bueno, con el pasar de los tiempos, las fontanillas son osificadas por volta de 18 meses de los chiquitos, pero los huesos dependen de crecimiento. Yo estaba con mi hijo que tiene 1 año y 4 meses y yo pregunto para mi esposa, yo hablo así, mira, como que consegue virar desse jeito e ficar todo torto, todo... ¿no? Sí, porque no hay tanta parte osificada. En los chiquitos, como no están aprendiendo, están evoluyendo, están desarrollando, los chiquitos tienen más cartilaje. Y la cartilaje es osificada con el tiempo. Con las manos de los chiquitos tiene cartilaje a medio de puño. Para nosotros, solo huesos. Porque con el tiempo essa cartilaje es osificada. ¿Sí? Y con el pasar de ese tiempo de osificación, nosotros tenemos por volta de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Entonces, algunos huesos que tenemos acá en puño van a se osificar con 16, 18 años y así tenemos el cierre de crecimiento. Una idea de crecimiento es esa. Entonces, nosotros tenemos las falanges distales, medias y proximales. Con las osificaciones, nosotros tenemos una comparación con la edad del hueso. ¿Sí? Es una forma de ver el crecimiento del hueso. La forma más correcta de vermos es con la cervical, pero la mano y puño también es importante para nosotros. Cuando los chiquitos llegan a 7 años, y creo que usted había visto esto con su hijo, y una noche usted había puesto a su hijo para dormir, y cuando acordó tu hijo estaba de este tamaño. Es el surto de crecimiento, es el primer surto de crecimiento. Los chiquitos empiezan su crecimiento con 7 años, ¿sí? Antes de los 7 años, nosotros tenemos un preparo de cuerpo para el crecimiento que viene, pero después de 7 años, la velocidad de crecimiento es muy rápida, muy ligera. Entonces empieza con 7 años
hasta lo pico de crecimiento. Es la mayor velocidad de crecimiento. Yo costumbro hablar que es la mejor ventana de crecimiento que nosotros tenemos en nuestros hijos para estimular los crecimientos de hueso. Entonces necesitamos estimular formación, estimular crecimiento. La mejor ventana es de 7 hasta 11 años. Y acá nosotros colocamos todos los tratamientos con ortopedia, ¿sí? La ortopedia antes de 7 años no es tan efectiva así, solo para hacer una expansión, eliminación de interferencias. La ortopedia después del pico de crecimiento no es tan efectiva así porque la velocidad de crecimiento es menor, ¿sí? Salvo excepciones que voy a hablar con ustedes. Pero los chiquitos están creciendo hasta llegar a 11 años. Y cuando las chicas llegan cerca de 11 años, hay la menarca, la primera menstruación. Y acá un factor muy importante para nosotros, porque yo sé que puede ser un poco desconfortable para nosotros hablarnos con esos, con padres y madres, pero es muy necesario. Cuando la chiquita llega a su menstruación, entonces por todo ese tiempo está subiendo y produciendo más estrógeno y progesterona. Cuando llega a su pico de crecimiento, hay una queda de la producción hormonal y así la chiquita tiene su primera menstruación, o sea, la maturación de los órganos sexuales, ¿sí? Pero estrógeno y progesterona son dos hormonios que están muy relacionados con el crecimiento de hueso. Entonces, cuando hay la primera menstruación, nosotros tenemos una disminución de la velocidad de las chiquitas de crecer. Y para nosotros como ortodoncistas, la parte de hueso es tan importante cuanto. Nosotros debemos saber cuándo podemos intervenir en la ventana de intervención de las chiquitas. Lo mayor problema es que las chiquitas están teniendo su menarca, su primera menstruación de manera más temprana, ¿sí? Por cuenta de nuestros hábitos de vida. Primer hábito de vida, alimentación. Nuestra alimentación está llena de hormonios, ¿sí? Entonces, por más que hoy tienes regulamentaciones que impiden el acréscimo de hormonios de nuestras carnes, nosotros tenemos un poquito más de hormonios y así nosotros tenemos las chiquitas consumiendo un poquito más de esos productos. Segunda parte, que yo cuando había escuchado eso, yo pensaba que era papo de personas más viejas, de abuelos y todo así. Los chiquitos tienen que dormir temprano. Mi hijo, vivo acá en São Paulo. Para llegar a mi casa, por ejemplo, el miércoles que tuve el Juego de Brasil, yo demoré por volta de 1 hora y 40 minutos para llegar a mi casa. En normalidad, en días normales, 1 hora y 15, ¿sí? Entonces, si yo salir de acá a 7 de la noche, voy a llegar a mi casa a 8 y poco. Y mi hijo quiere brincar conmigo y todo más. Entonces, nosotros estábamos poniendo a ellos para dormir un poquito más tarde. Y esto es un problema, porque hay algo en nosotros que se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano se empieza por volta de 7 horas de la noche. Y los hormonios de crecimiento están en su pico cuando se empieza los ciclos circadianos. Entonces, ponerlo chiquito para dormir después de medianoche, 11 horas de la noche, impide la producción correcta de hormonios. Y así nosotros tenemos un crecimiento menor, lento y también una pubertad precoz, ¿sí? Entonces, en mi familia, mi sobrina, tienes una pubertad precoz. Por varios motivos, las tajas de hormonios están muy amplias. Y con 9 años, la pediatra había hablado, mira, vamos a aplicar una medicación para asegurar los hormonios para llegar hasta próximo a 11 años, ¿sí? Porque mira, con 9 años, una chiquita tener su primera menstruación es complicado por factores sociales, porque sus amigas no están en el mismo momento, por factores de crecimiento, porque no hay desarrollo de la parte corporal. Entonces, necesitábamos de una intervención, ¿sí? Entonces, saber cuándo vamos a tener menstruación de la chiquita, vamos a promover una ventana mayor de crecimiento. ¿Eso quiere decir que vamos a segurar hasta 13, 14 años? No, de manera alguna vamos a hacer eso. Pero dejarlo de manera un poquito más natural, cerca de 11 años. ¿Sí?
Entonces, ese es el problema de la chiquita. La ventana es menor. Los chicos, las ventanas son mayores. Y cuando llegan a 12 años, disminuye un poco la velocidad de crecimiento. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, Pedro ahora está con 7 hasta 11 años. Y tiene una discrepancia. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hacer un análisis. Nosotros tenemos la cefalometría, nosotros tenemos análisis frontal y el análisis lateral. Sin análisis frontal, nosotros identificarmos un problema óseo. ¿Te recuerdas del análisis frontal de Ricketts? ¿Sí? ¿Saben analizar Ricketts frontal? ¿No? ¿No? Después yo voy a preparar una clase para ustedes eso, ¿sí? Análisis frontal es bueno para ver la cantidad de expansiones que podemos hacer en los chiquitos y si es necesario hacerlo. Si es necesario entrar con disyunciones o no. Después yo voy a preparar una clase de eso para ustedes, ¿todo bien? Entonces en análisis frontal nosotros vamos a ver la capacidad de los pacientes y si necesita o se encuentra un problema óseo. Y así nosotros podemos identificar con expansores, con disyuntores, para aumentar la parte ósea transversal. ¿Sí? Si el problema fue dentario, no hay problema óseo transversal, vamos para ortodoncia. Si el problema fue óseo, ortopedia. ¿Tranquilo? Ortopedia es para tratar hueso. Ortodoncia es para tratar dientes. Ortodoncia no cambia hueso. ¿Sí? Puede ayudar, estimular, pero no cambia. Ahora, ortopedia no cambia posicionamiento dentario. ¿Sí? Puede ser un resultado de una apertura mayor y los dientes se acomodan, pero la idea no es el cambio de posicionamiento. Ahora, para el análisis lateral, nosotros podemos encontrar un problema óseo, y si for un problema óseo con un problema sagital, por ejemplo, muy amplio, ortopedia. Si for un problema no tan amplio, podemos tratarlo con ortodoncia. Entonces acá, si for dentário, ortodoncia. Ahora, si for ortopédico, si for de hueso, nosotros podemos tratar. Si for muy amplio, una clase 2 muy amplia, nosotros vamos a entrar con ortopedia. ¿Sí? Ahora, los chiquitos están en desarrollo. ¿Cómo que voy a saber si es amplio o no? Tenemos factores genéticos. ¿Se recuerdan? Los padres, vamos a hablar con padre y madre. Si padre o madre tuviera con la mandíbula retruida, la gran posibilidad de los hijos tener también una mandíbula más retruida. Si lo chiquito tiene hábitos de succión digital, de respiración por oral, ¿sí? Tenemos una posibilidad mayor de desenvolver un problema óseo. Entonces vamos a entrar con ortopedia. Ahora, si los chiquitos no tienen factores genéticos, si los chiquitos no tienen hábitos parafuncionales y el problema sagital no es tan amplio así, vamos a entrar con ortodoncia, utilizar elásticos y todo más. ¿Todo bien? Si el problema for dentario, podemos entrar con un aparato fijo, Ricketts, arco recto, o entonces podemos tratarlos con alineadores. ¿Tranquilo? Bueno, después del pico de crecimiento, la velocidad de crecimiento disminuye hasta el término de crecimiento. Los chiquitos 16 años, las chiquitas 14 años. Entonces, 5 a 7 años, nosotros vamos a tratar interferencias. Después de 7 años, nosotros vamos a hacer de este modo. Si for un problema de hueso, nosotros vamos a tratar con ortopedia. Si for problema dentario, vamos a tratarlo con ortodoncia. ¿Sí? En crecimiento, alineadores van a hacer expansiones. Sí, son buenísimos. Creo que hoy en día no hay nada más práctico de se hacer expansiones do que con alineadores. Alineadores, hoy en día es mejor do que un cuadrihélice para hacer expansiones. ¿Por qué no? Porque el cuadrihélice es muy desconfortable para el paciente, entonces puede ser una posibilidad. Cuadrihélice es buenísimo para expansión, pero los pacientes no les gusta mucho. Utilizar un cuadrihélice en un adulto, no vamos a conseguir hacerlo. ¿Sí? Perdón, la expansión con alineadores en adultos, bien. Adultos y personas en desarrollo también. ¿Cómo se ve
el expansor en alineador? ¿Cómo si qué, perdón? ¿Cómo es? ¿Cómo es la expansión? Nosotros planificamos la expansión. Entonces, el paciente está de manera cerrada ahora y después nosotros tenemos la etapa 1, etapa 2, cada vez más expandida, pero la expansión ocurre más con inclinaciones de corona do que movimentaciones de cuerpo. Para movimentaciones de cuerpo, hay una técnica para hacermos eso y vamos a hablar después. ¿Sí? Invisalign First. O que é Invisalign First? É o sistema de Invisalign para os chiquitos. Podemos tratá-los com alineadores? Sim. E se chama Invisalign First, pero cada empresa tem agora seu nome. Invisalign foi a primeira a ser criada. Sim? Alineadores com elásticos. Podemos utilizar elásticos nos chiquitos? Se os chicos apresentam não só um posicionamento molar para ser feito, um reposicionamento anterior e uma expansão, há pouco de problema sagital, podemos utilizar elásticos nos chiquitos, pero não como nós utilizamos nos adultos. Te recuerdan que para adultos, problemas de hueso, nós utilizamos elásticos pesados por mais tempo possível. Para os chiquitos, sempre elásticos leves e por 8 horas por dia e media. Não vamos utilizar todo o tempo. Tranquilo? ¿Hasta qué edad se refiere con niños pequeños? Niño pequeño, quando 7 anos para adelante. ¿Hasta 14 o 14 ya es? Hasta 11 anos, quando tienes toda a erupção de los premolares e caninos. Ya, ay. Aí nós tratamos